podemos creer en un Dios esta mañana que hace lo imposible, que nos ama sobre todas las cosas. Creemos en ese Dios. Muros rodeando estoy, pensé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Anoche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará, oh, te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Oh, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel, oh Dios. Vamos a creerlo en esta mañana, iglesia, que nuestro Dios mueve montañas. Eres fiel, Señor. Levanta tus manos con nosotros y declara esta mañana: yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez.
Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Numbers 23:19 says, God is not a man that he should lie, nor the son of man that he would change his mind. Does he speak and not act? Does he promise and then not fulfill it? Esta porción de la Biblia nos enseña de que Dios establecerá su plan que Él ha tenido desde el comienzo del mundo en la tierra. This portion of the Bible shows us that God will fulfill the plan that he established since the beginning of the world. Y en esta mañana nosotros comenzamos esta jornada And this morning we'll begin this journey al atravesar la historia del Antiguo Testamento desde el inicio del pueblo de Dios. going through the story in the Old Testament, starting from the beginning of God's people. Y todo comienza con un hombre llamado Abraham. And everything began with a man named Abram. Ahora, la historia de la humanidad comenzó con una promesa de parte de Dios. Now, the story of humanity began with a promise from God. Después de haber creado a Adán y Eva, les entregó dominio de toda la tierra. After creating Adam and Eve, God gave them dominion over the earth. Y les advirtió que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. And then he told them not to eat from the tree of knowledge of good and bad. Les advirtió que la muerte física y espiritual sería la consecuencia de desobedecerle a Dios. He warned them that spiritual death would be the consequence of disobeying God. Pero ellos fallaron. But they failed. Así que Dios hizo un plan. So that God made a plan. Y quiero que vean en su pantalla y en sus notas esta mañana la siguiente declaración. And I want you to look up at the screens at this following declaration. Y es de que Dios prometió un Salvador después de que el pecado y la muerte tomaron control de la humanidad. And that is that God promised a Savior after sin and death took over humanity. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá la cabeza, y tú le herirás el talón. And Genesis 3:15 says, I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall crush your head, but you will bruise his heel. Después de haber caído, Dios les habló lo que serían las consecuencias de desobedecerle. And after falling, God spoke to them about the consequences of disobeying him. Y en ese momento Dios dijo estas palabras. And in that moment, God spoke these words. Y desde el comienzo de la historia, Dios habló acerca de Jesús. And from the beginning of history, God spoke about Jesus. La simiente de la cual menciona aquí la Biblia es Jesús. The seed that he's speaking about here is Jesus. Y le dice al enemigo, a la serpiente, And he tells the enemy, the snake, dice, la semilla de la mujer te aplastará la cabeza, he said, the seed of the woman will crush your head, pero tú le herirás el talón del pie. but you will bruise his heel. La Biblia es un documento sobrenatural. The Bible is a supernatural document. Más de 600 profecías acerca de la vida y la muerte de Jesús, Over 600 prophecies speaking about the life and death of Jesus, sin que hubiera ninguna otra persona más que ellos en el planeta. without there being any other people on earth except for them. Dios les dijo, porque entró el pecado a la vida de ustedes, God told them, because sin came in through you, yo voy a mandar a mi único hijo a morir por ustedes en la cruz. I'm going to send my only son to die for you on the cross. Y él, desde ese momento, habló acerca de esa muerte que Jesús dio en la cruz. And from that moment, he spoke about the death that Christ would suffer on the cross. Pero ¿cómo llegamos desde ese momento en el comienzo de la humanidad hasta ese momento cuando Jesús nació y últimamente murió en la cruz? But how do we arrive from that moment in history all the way until Jesus' death, birth and death? Es que Dios creó un linaje de sangre, And that's because God created a blood lineage. que si lo resumimos esta mañana, decimos de que va desde Adán y Eva hasta Noé. And if we resume it this morning, we could say it comes from Adam and Eve to Noah. Y luego de Noé, resumiéndolo, va de Noé 9 generaciones después hasta Abraham. And then it goes from Noah, 9 entire generations, all the way to Abraham. Y de Abraham a su hijo Isaac y a su nieto Jacob. And from Abraham to his son Isaac and his grandson Jacob. Últimamente a Judá, a David y hasta a María, la mamá de Jesús. And ultimately from
from Judah to David, and then to Mary. Las genealogías en la Biblia nos enseñan cuál es el linaje de esa sangre. Genealogies in the Bible show us the lineage of that blood. Y en el libro de Mateo, Mateo habla de acerca del linaje de Jesús por medio de su padre adoptivo, José. And the book of Matthew shows us the lineage of Jesus through his adoptive father, Joseph. Pero Lucas habla acerca del linaje de María. But Luke speaks about the lineage of Mary. Y Jesús nació de María, And Jesus was born of Mary, concebido del Espíritu Santo en el vientre de ella sobrenaturalmente. conceived of the Holy Spirit in her womb supernaturally. Ahora, la figura central en ambos lados de la historia es Abraham. Now, the central character in these stories is Abraham. Así que hoy vamos a comenzar a aprender un poco acerca de la historia de Abraham. So today we're going to learn a little bit about Abraham's story. Y vamos a hablar de las promesas de Dios a un padre sin hijos. And we're going to talk about God's promise to a man without children. Génesis 12 del 1 al 4 dice, pero el Señor le había aparecido a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham se fue tal y como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Genesis 12, 1 through 4 says, the Lord appeared to Abram and said, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on the earth will be blessed through you. So Abram went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he set out from Haran. Esta mañana comenzamos una serie llamada La Jornada en esta iglesia. This morning we're starting a series called The Journey in this church. Y es una jornada a través del Antiguo Testamento, And it's a journey through the Old Testament de cómo el pueblo de Dios comenzó of how God's people came to be y cómo llegaron a un país llamado Egipto and how they arrived at a country named Egypt y cómo fueron esclavizados en ese país y estuvieron ahí 400 años. and how they were enslaved in that country and they were there for 400 years. Pero más que eso, cómo Dios sacó con poder, milagros y prodigios a ese pueblo de la esclavitud. But beyond that, how God took that people out of slavery through his power. Y les mostró grandes maravillas. And he showed them great miracles. Y les enseñó lo sobrenatural del poder de Dios en medio del desierto. And he showed the supernatural of his power in the middle of the desert. Y dice la Biblia que en esos 40 años que estuvieron en el desierto, su ropa no se les pudrió. And the Bible says that in those 40 years they were in the desert, their clothes didn't rot. Dios les alimentó sobrenaturalmente. God fed them supernaturally. Dios les dio de beber sobrenaturalmente. God gave them to drink supernaturally. Cuando salieron de Egipto eran 4 millones de personas. And when they left Egypt, there were 4 million people. 4 millones de testigos del poder de Dios 4 million witnesses of God's power que vieron grandes milagros, that saw great miracles, que en el camino vieron a un mar abrirse y ellos pasaron en seco. that throughout their way they saw an entire ocean open up and they went through it. Y no solamente eso, dice la Biblia que en el día Dios los dirigía como una nube. And it says that God led them during the day like a cloud. Y en la noche era una torre de fuego que los guiaba y les daba luz. And at night, he was like a tower of fire guiding them and giving them light. Dios les alimentó siempre. God always fed them. Y en el desierto ellos conocieron el poder de Dios. And in the desert, they came to know God's power. Y no solamente salieron de la esclavitud, pero Dios les enseñó cómo tener una relación con Él. And they didn't only come out of slavery, God showed them how to have a relationship with him, Cómo tener relaciones entre el uno y el otro. how to have relationships among themselves. Pero Dios no solamente los sacó a un desierto, Dios los llevaba a una tierra de promesa. But God wasn't only drawing them out of a desert, he was taking them to a promised land. Esa promesa Dios se la dio a un hombre que no tenía hijos, llamado Abraham. And God gave that promise to a man who was childless, named Dios Abram. le hizo una promesa a un hombre. God made a promise to a man. Dijo, haré de ti una nación grande. He said, I will make of you a great nation. Y en ti bendeciré todas las naciones de la tierra. And through you, I'm going to bless all the nations of the earth. Y era un hombre
al cual Dios llamó padre, aún no teniendo hijos. And he was a man God called father, despite not having children. Por eso el mensaje de hoy se llama las promesas de Dios a un hombre, a un padre sin hijos. And that's why today's message is God's promises to a childless father. Y esa es una declaración paradójica, And that's a paradoxical declaration. ¿no es así? Isn't it so? Un padre que nunca ha tenido hijos y Dios le llama padre. A childless father, and yet God called him a father. ¿Será que Dios puede llamar a un hombre, a una mujer y darle un nombre sobrenatural, hablando acerca del plan y el destino de Dios para esa persona? Is it possible that God calls a man or a woman and gives him a supernatural name, speaking to the plan that he has for that person? Este hombre se llamaba Abraham, This man's name was Abram, el cual significa padre. which means father. Quiero que piensen lo que significa llamarse padre y no tener hijos. I want you to think about what it means to be called father and not have children. Vivir en una sociedad donde tener hijos era el método de transmisión de bienes y propiedades. Living in a society where having children was the way to transmit goods within that society. Y entonces lo que vemos aquí en la Biblia es una paradoja. So what we see in the Bible is a paradox. Una paradoja se puede describir de la siguiente manera. And a paradox can be described in the following way. Es una afirmación que se contradice a sí misma, pero que al examinarla más cuidadosamente se da uno cuenta que es verdad. So a paradox is a self-contradictory statement or proposition that when investigated or explained may prove to be well-founded or true. Y aún en este comienzo podemos ver una lección acerca de lo que Dios hace con las personas. And in this beginning, we could see a lesson about what God does through people. Quiero que vean en su pantalla lo siguiente, y es de que lo que usted y yo estamos destinados a hacer en Cristo tal vez no se refleje en nuestras circunstancias presentes. And look at the lesson up on the screen. It says, what we are meant to be in Christ may not be reflected in our circumstances. Dios nos ve y ve en nosotros el eterno propósito que Él tiene para nosotros. God sees us and he sees the eternal purpose that he has for us. Tal vez venimos de una familia donde habían muchos apodos. Maybe we're coming from a family where there are a lot of nicknames. Es ahí viene el chaparro, Here comes Shorty, viene el gordo, Fatty. el flaco, skinny. That's a lame one. Well, these are Spanish names. Ahí viene el chato. Chato. La negra. Y la gente le pone uno nombre de acuerdo a lo que ven. And people give you a name according to what they Dice, see. pues, ahí viene el gordo, Here comes a viene el pelón, chunky one. Here comes Baldy. ahí viene el greñudo. Here comes the hairy Y la one. gente le dice uno de acuerdo a lo que ven que es obvio. And people give you a name according to what they see, Pero according to Dios the no obvious. juzga según lo externo. But God doesn't judge according to the external. Dios vio a este hombre de 75 años God sees this 75-year-old man, y le dice, tú eres un padre. and he says, you are a father. Y no solamente eres un padre de tu propio hijo, And he says, you're not only a father of your own child, pero por medio de ti te voy a crecer una nación. but through you, I'm going to grow a whole nation. Y por medio de ti vendrá el Salvador del mundo. And through you, the Savior of the world will come. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. And through you, all the nations of the earth will be blessed. Donde tal vez lo hubieran visto y dice, hey, viene el viejo sin niños. Where somebody might have looked at him and said, here comes the old man without kids. Ahí está un padre. But God saw a father. Y es lo que Dios hace con nosotros. And that's what God does with us. Mire lo que dice 1 de Pedro 2:9. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. And 1 Peter 2:9 says, but you are a chosen people, royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness and into his wonderful light. Mire, Dios quiere que nuestro destino se alinee a nuestra realidad, God wants our destiny to align with our reality, que se alinee a la identidad que Él tiene para nosotros. that it would align to the identity that he has for us. Porque al alinearlos con el plan de Dios y la identidad de Dios, eventualmente se desatará el futuro de Dios. Because when we align with God's plan, eventually that plan is going to be unleashed in our lives. Y esa fue la historia de este hombre Abraham. And that was Abram's story. Fue elegido por Dios y llamado a mucho más de lo que él se imaginaba.
He was chosen by God and called to so much more than what he imagined. Ahora miren las palabras de Josué hablando de cuando Dios llamó a este hombre y dice, así dice el Señor Dios de Israel, hace mucho tiempo sus antepasados, Terah y sus hijos Abraham y Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes, lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. Primero le di un hijo, Isaac. And this is Joshua referring to Abram, and it's in Joshua 24, 2 and 3. It says, "This is what the Lord, the God of Israel, says. Long ago your ancestors, including Terah, the father of Abraham and Nahor, lived beyond the Euphrates River, and they worshipped other gods. But I took your ancestor Abraham from the land beyond the Euphrates and led him into the land of Canaan. I gave him many descendants through his son Isaac." Ese día Josué le hablaba a 4 millones de personas That day, Joshua was speaking to 4 million people. y les dijo, ustedes están aquí And he said, "You're here porque Dios llamó a un hombre because God called one man, y lo sacó de la idolatría and he brought him out of idolatry. y lo sacó de un mundo confundido And he took him out of a confused world. y lo llevé a una tierra para él And I took him to a land for him. y le di una tierra que es su heredad. And I gave him a land that was his Y inheritance. luego le di hijos que se multiplicaron y ahora son 4 millones. And then I gave him children that multiplied, and now there's 4 million of them. Dios nos dice esta mañana acerca de Abraham. And God is telling us this morning about Abraham. Así es como encontré a Abraham y esto es lo que hice con él. This is how I found Abraham, and this is what I did with him. Tomé a un anciano, idólatra, adorador de dioses falsos, I took this old man who was an idolater, a worshiper of false gods, el cual no podía tener hijos, who could not have children. y lo llamé a que me sirviera y me siguiera. And I called him to serve me and to follow me. Y en el proceso yo convertí a ese padre sin hijos a un padre de multitudes. And in the process, I took this man without children and made him a father of multitudes. Pero ¿cómo es que Dios lo hizo? But how is it that God did it? Y estaba pensando yo en cómo contestar esa pregunta. ¿Cómo es que Dios hizo eso? And I was just thinking about, how do you answer that question? How did God do that? Que tomó a un hombre anciano de edad. How do you take an old man? Nos daremos cuenta de que cuando Dios finalmente hizo que naciera el hijo de Abraham, And we'll find out that when God finally made his son Isaac born, Abraham tenía 100 años. Abraham was 100 years old. ¿Cómo es que Dios puede tomar algo que físicamente ya no puede reproducirse? How is it that God can take something that physically can no longer reproduce? Bueno, le hizo una oferta que no podía rechazar. Well, he made an offer he couldn't refuse. Eso me recuerda a la película. ¿Se acuerdan? ¿La vio El Padrino? It Anybody ever remi- watched The Godfather? Unas películas favoritas. No está en la Biblia, no la Somebody busquen. said amen too. Dice, le hicieron una oferta que no podía rechazar. So he made an offer he couldn't resist. Dice, tú eres un hombre sin heredad, He said, you're a man without heirs, un hombre perdido, a lost man, un hombre sin Dios, a man without a God. porque crees en muchos dioses, pero no son reales. Because you believe in lots of gods, but none of them are real. Sal de tu comodidad, So leave your comfort, sal de lo que te atrapa leave the things that trap you, y sígueme en una aventura. and follow me on this adventure. Y en el proceso te daré hijos. And in the process, I will give you children. Y esos hijos se convertirán en una nación grande y poderosa. And those children will become a powerful nation. Entonces, la lección y la verdadera respuesta a esa pregunta es la siguiente. So the lesson and true response to that question is the following. Y es de que Dios trabajó en el interior de Abraham antes de que pudiera obtener lo que deseaba exteriormente. And that is that God worked on the inside before Abraham could obtain on the outside. Dios trabajó en lo interno primeramente. God first worked internally. La gente queremos cosas. People, we want stuff. Dios no quiere cosas, quiere hijos. God doesn't want stuff, he wants children. Y antes de que Dios pueda darle a usted lo que usted desee, And God can give you what you need. before he can do that, tiene que trabajar con usted en su interior. He needs to work with you on your inside. Hay cosas que tienen que ser sanadas en nuestro interior. There are things that need to be healed on the inside. Hay cosas que han dañado nuestro corazón que Él necesita renovar dentro de nosotros. There are things that have damaged our hearts that need to be renewed. Él tiene que enseñarnos cómo amarnos y cómo amarlo a Él, He needs to teach us how to love and how to love him en vez de amar las cosas.
instead of loving stuff. Sabe que la gente tenemos las cosas al revés, But, you know, we tend to do things upside down porque amamos las cosas because we love stuff y usamos a la gente. and we use people. Y Dios quiere que usted aprenda a amar a la gente And God wants you to learn to love people y que entonces use las cosas. and then use things. Entonces, el proceso de Dios es lo que vamos a estudiar esta mañana. And so this morning we're going to study God's process. Hay 4 cosas que Dios hizo en Abraham. There's 4 things that God did in Abraham. No se cumplieron en 4 versículos totalmente, They didn't come to pass in 4 verses completely. pero a través de años y años Dios formó algo dentro de este hombre. But through the years, God formed something within this man. Así que hoy vamos a ver cuál es el proceso por el cual Dios llevó a Abraham So today we're going to look at the process that God took Abraham through. y cuál es la herramienta que Dios usó en la vida de Abraham para enseñarle ese propósito. And what is the tool that God used to show Abraham this purpose? Entonces, esta mañana quiero que vea en su pantalla y anote por favor en su papel, es de que Dios se dio a conocer a Abraham. So write these notes in your paper and write, God made himself known to Abraham. ¿Qué es lo primero que Dios hizo? What's the first thing God did? Dios se dio a conocer a este hombre. God made himself known to this man. En Hechos 7, versículo 2, Esteban, uno de los diáconos de la iglesia cuando comenzó, hizo una declaración poderosa. In Acts 7:2, Stephen, one of the deacons of the early church, made the following declaration. Y para ustedes que son parte del grupo de cómo estudiar la Biblia que comenzamos este jueves, And for those of you that are part of the group we started this Thursday, How to Study the Bible, este es un ejemplo de cómo algo en una parte de la Biblia, en otra parte de la Biblia se le da más luz y más claridad. this is an example of how something in one part of the Bible is given further clarity in another part of the Bible. Y Esteban trae una luz increíble a esta porción del Antiguo Testamento. And so Stephen brings this incredible clarity to something that's coming from the Old Testament. 2000 años después, Dios dice por medio de Esteban, dice, escúchenme padres y hermanos, el Dios de la gloria se le apareció a nuestro padre Abraham mucho tiempo antes de que éste viviera en Harán, cuando aún estaba en Mesopotamia. And he says, brothers and fathers, listen to me. The God of glory appeared to our father Abraham while he was still in Mesopotamia, before he lived in Haran. La frase que quiero que en la que se enfoque, y si quiere circularla, es, se apareció a Abraham. I want you to focus on this phrase, and that is that he appeared to Abraham. Dios físicamente se le presentó a Abraham. God physically presented himself to Abraham. Abraham era un hombre que adoraba ídolos, Abraham was a man who worshipped idols. que eran deidades falsas. There were false deities. Y Dios quería convertir a este hombre de un idólatra a un seguidor fiel de Dios. And God wanted to take this man from being an idolater to being a follower of Christ. Así que Dios se le apareció y le mostró que Dios era real y que vive. So God appeared to him and he showed him that he was real and that he was alive. No un ídolo hecho de manos, Not an idol made by hand, no una estatua de una imagen. not a statue of an image. Nuestro Dios vive, Our God lives. nuestro Dios es real. Our God is real. Yo no creo en una filosofía, I don't believe in a philosophy. yo era un ateo, I used to be an atheist. yo no creía en nada. I didn't believe in anything. Yo no podría creer en una religión, I couldn't believe in a religion. pero creo en Jesucristo But I believe in Jesus y Christ. creo en su palabra And I believe in his y word. creo lo que ella enseña, And I believe what it teaches. porque Dios es un Dios de vida. Because God is a God of life. Si yo jamás hubiera visto a Dios en otra parte de mi vida, If I never would have seen God in any part of my life, solamente sabiendo que tomó a un hombre anciano y lo multiplicó en una nación de millones, just knowing that he took this old man and multiplied him into a nation of millions, y que lo había hecho por medio de una profecía and that he did it through prophecy en Génesis 12, in Genesis 12, que se cumple a través de generaciones, that is fulfilled through generations. sería suficiente para mí para entender que lo que la Biblia enseña es real. It would have been enough for me to understand that what the Bible teaches is real. Yo creo en Dios. I believe in God. Yo explico que la fe no es saltar hacia la oscuridad, I always express that faith is not jumping into the darkness. es saltar de la oscuridad hacia la luz. Instead, it's coming out of darkness, jumping out of darkness and into the light. Y Dios se le apareció a este hombre. And God appeared before this man. Dice la Biblia que se le apareció a Abraham 7 veces. And the Bible says that he appeared to Abraham 7 times. La palabra que se usa en el lenguaje original de la Biblia es literalmente que una aparición física.
And the word that is used in the old language is literally a physical apparition. O sea que antes de él, por ejemplo, con Noé, no se le apareció a Noé, le habló a Noé. So, for example, thinking about Noah, he didn't appear before Noah, he spoke to Noah. A las personas que creían en Dios, Dios les habló, pero no se apareció a ellos. To the people that already believed in God, God spoke to them, but he didn't appear to them. Desde el jardín del Edén no se había aparecido físicamente a nadie. Since the Garden of Eden, he hadn't appeared before anyone physically. Y se apareció físicamente ante este hombre. And so he appears now before Abraham. Pronto nos daremos cuenta del por qué eso es tan poderoso. And soon we'll figure out why that's so powerful. Pero Dios se reveló a él. But God revealed himself to Abraham. Y esa es la primera herramienta que Dios usa. And that's the first tool that God uses, Revelación. revelation. Diga conmigo revelación. Say it with me in English. Revelation. Dios se revela a las personas. God reveals himself to people. Y todavía se revela a las personas. And he still reveals himself to Por people medio de su Espíritu Santo, through his Holy Spirit. Dios da convicción de que Dios es real. God gives conviction that he is real. Y el Espíritu trae convicción de que somos personas en necesidad de ser perdonados. And the Spirit brings conviction that we are people in need. Tan poderosa fue la revelación de Dios a este hombre que dejó a sus ídolos y a sus dioses falsos para adorar a Dios. God's revelation was so powerful that he left his idols and his false gods to follow God. La segunda cosa que Dios hizo fue de que Dios le creó un nuevo sistema de apoyo a Abraham. The second thing God did is that he created a new support system for Abraham. Escuche lo que estoy diciendo. Dios le formó un nuevo sistema de apoyo. God created a new support system. Todas las personas tenemos un sistema de apoyo. All people have a support system. Y ese sistema reenforza nuestro estilo de vida. And that system reinforces our lifestyle, Reenforza nuestros hábitos. reinforces our habits, Reenforza nuestra manera de ver la vida. reinforces the way we see life. Nos da seguridad al movernos. It gives us security when we move. Para la gran mayoría de personas, For the majority of people, tenemos un sistema de apoyo que nos mantiene atrapados en el pecado, we have a support system that keeps us trapped in sin, que nos mantiene atrapados en nuestro fracaso, that keeps us trapped in our failure, que nos mantiene atrapados en nuestra manera de vivir. that keeps us trapped in our way of living. Después de revelarse a Abraham, Dios lo sacó de donde estaba y le formó un nuevo sistema. After revealing himself to Abraham, God took him out of that system and showed him a new En el system. versículo 1 de Génesis 12 dice, pero el Señor le había aparecido a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. And in verse 1 of chapter 12, it says, the Lord appeared to Abram and said, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Dios tuvo que remover a Abraham, God had to remove Abraham, lo tuvo que remover de su cultura, had to remove him from his culture, de su comodidad, from his comfort, de sus costumbres. from his customs. Y le dijo, sal de donde vives, And he said, come out of where you live. sal de tu comodidad, Leave your comfort. deja tu familia extendida, Leave your extended family. apártate de ellos Get away from them y ven conmigo and come with me a un nuevo lugar. to a new land. Esto es un proceso increíble. This is an incredible process. Abraham dependía espiritualmente y financieramente de los mismos ídolos que él y su país adoraban. God depended financially and physically on the idols that his people worshipped in that country. ¿Sabe por qué digo eso? You know why I'm saying that? Sí tenía una dependencia espiritual sobre ellos. Él creía en esos ídolos. Because he had a spiritual dependency. He believed in those idols. Pero no solamente eso. And not only that, Su padre era un fabricante de esos ídolos. his father was a maker of those idols. Su padre era quien los hacía y los vendía. His father made them and sold them. Quiero que escuche lo siguiente. I want you to listen to the following. La familia de él estaba encargada de mantener el sistema falso de dependencia en dioses falsos. Abraham's family was in charge of maintaining that system of false gods. Era un interés financiero. There was a financial interest. Es difícil de separar a alguien de su interés financiero. It's difficult to separate somebody from their financial interest. Hace muchos años me recuerdo que en la iglesia donde yo crecí, Many years ago, I remember that in the church where I grew up, hubo un hombre que se arrepintió de sus pecados. there was a man who repented from his sins. Su esposa era creyente. His wife was a believer. Sus hijos iban a la iglesia. His children would go to church. Y entonces su esposa siempre le hablaba de Dios a este hombre. And so his wife would always speak to this man about God.
Y este hombre un día decidió aceptar a Jesús. And one day this man decided to accept Jesus. El único problema con este hombre The only problem with this man era su profesión. was his profession. Era coyote. A coyote, really? Coyote. All right. Are you in shock back there? I think I stumped her. Like, what? For those of you who don't know what a coyote is, it's a human smuggler. Era contrabandista de personas. He contrabanded people. Para nosotros que venimos de otro país, for those of us who come from another country, lo vemos como un santo. We think he's a saint. De veras. Y la migra no lo agarra y se trae la gente. Es un hombre de Dios. And immigration doesn't see him and he brings people over and he's a man of God. Pero literalmente era un hombre quebrantando la ley de ese país. But he was a man breaking the law of this country. Y se vio contra la espada y la pared. And he found himself between a wall and a hard place. Lo que me hace dinero What makes money for me y lo correcto. and what's right? Nunca pudo dejar su profesión. He could never leave his profession. Se regresó de regreso y dejó a Cristo. He went back and he left Jesus Porque era más importante mantener su ingreso y su manera de vivir, aunque fuera ilegal. because it was more important to maintain his income and his way of life, even though it was illegal. Dejó a Cristo. He left Jesus. Así parecida era la historia de Abraham. Similar to Abraham's story. Tenía una botánica increíble en la Pacífica, ahí en Mesopotamia. Ahí en Ur de los Caldeos, en la mera Pacífica, estaba la gran botánica de Abraham. Say that in English. You say that in English. On Pacific Boulevard, he had this big old witchcraft shop where he sold his idols. Donde Papaito vendía los ídolos. El indio masónico. Is that still there? Ya, el indio masónico, era el indito. Okay, yeah. There you go. Y Dios le dice, hey, esos no son de verdad. And so God said that those aren't real. No son dioses, They're not gods. son demonios. They're demons. No tienen poder, They don't have power porque yo soy el único Dios. because I'm the only God. Y Dios lo llamó a este hombre de la idolatría. And God calls this man out of idolatry. Y le dice, ya no vas a depender en ídolos. And he says, you're not going to depend on idols. No vas a depender en las finanzas que vienen por el comercio de You're not going ídolos. to depend on the finances that come through commerce of idols. Ahora yo te voy a prosperar a mi manera. Now I'm going to prosper you my way. Y yo te voy a enriquecer a mi manera. And I'll make you rich my way. Y yo seré tu sistema de apoyo. And I will be your support system. Y estarás con gente que estará mejor solo que mal acompañado. You'll be better off alone La than with the wrong segunda- people. Y la lección que quiero que vean en sus notas es la siguiente. This is a lesson I want you to look at in your notes. Es de que Dios tiene que colocarnos en la atmósfera adecuada para el cumplimiento de sus promesas. And that's it. God has to place us in the right environment for the fulfillment of his promises. Si Dios lo hizo león, if God made you a lion, no pertenece en el océano. Then you don't belong in the ocean. Si Dios lo hizo tiburón, If God made you a shark, no pertenece en el parque. then you don't belong in the park. Hay un lugar donde usted pertenece, There's a place where you belong que va de acuerdo a lo que Dios tiene para usted. that goes according to what God has for Y you. eso nunca está en lo que nos mantiene atrapado y alejado de Dios. And that's never found in what keeps us trapped and away from God. Entonces Dios tiene que eliminar los obstáculos So God has to eliminate the obstacles y los bloqueadores de nuestras bendiciones y promesas. and the things that block our promises and our blessings. Hay cosas que nos mantienen atrapados al fracaso y al pecado. There are things that keep us trapped in our failings. Y la mayoría de ellas son relaciones dañadas y fracasadas. And the majority are failed relationships. Dios quiere sacarnos de eso y tiene que colocarnos en el lugar correcto para recibir lo que Dios tiene para nosotros. And God wants to pull us out of that and place us in the right place so that we could receive what he has for us. Y la herramienta que Él usa para hacerlo se llama consagración. And the second tool he uses to do that is consecration. Diga conmigo consagración. A ver todos, consagración. Say it with me in English, consecration. Somebody said, what's that? ¿Qué es consagración? What is consecration? Consagrar es una palabra que connota mucho y quiero que lo entienda. So to consecrate is a word that notes a lot of things. Es
separar de algo It's to separate from something. y al mismo tiempo acercarlo hacia algo. And at the same time, move you towards something. Ambas partes están ahí en la palabra. Es sacar de algún lugar y también acercar a otra cosa. Both things are part of that word, to take out of something and to push closer to something. Es posible dejar de tomar sin ir a Dios, It's possible to stop drinking without going to God. pero dejar de tomar para acercarme a Dios, But to stop drinking in order to come closer to God, consagración. that's consecration. Puedo dejar de robar, I could stop stealing. puedo dejar de mentir, I could stop lying. pero solo hacerlo es simplemente tratar de apartarlo y hacerlo a mi manera. But just to stop doing it is to just stop doing it and doing things my way. Consagración es Dios toma algo y lo separa de lo que lo daña y lo consagra para su uso. Consecration is where God takes something away from something and separates it for his use. Dios nos sacó del pecado God took us away from sin. y no solamente nos ha apartado o nos está apartando de eso, And not only is he moving us away from that, quiere acercarnos a Él. he wants us to come closer to him. Nos ha separado de eso para el uso exclusivo de Dios. He separated us from that for his exclusive use. Y eso fue lo que Dios hizo con este hombre. That's what God did with this man. Lo apartó de lo que lo mantenía atrapado He took him from what kept him trapped, y lo llamó a una aventura con Dios. and he called him to an adventure with him. La tercera cosa que Dios hizo es la siguiente, por favor anótela. The third thing God did is the following. Please write it down. Dios puso a prueba la obediencia de Abraham. God tested Abraham's obedience. Escuche lo que estoy diciendo. Dios puso a prueba la obediencia de Abraham. God put Abraham's obedience to the test. El versículo 4 de Génesis 12 dice, y Abraham se fue tal y como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Verse 4 says, So Abram went as the Lord had told him. Lot went with him. Abram was 75 years old when he set out from Haran. Ahora la Biblia dice que Abraham se fue y luego usa la frase tal y como. So the Bible says that Abraham went, and it says, as the Lord told him. Ahora, estudiantes de mi grupo de Biblia, So students from the Bible group, esa es una parte donde la frase verdaderamente no denota lo que significa. this is a phrase where it doesn't necessarily denote what it really means. Porque si usted lee eso, usted entiende que Abraham lo hizo tal y como Dios le dijo que lo hiciera, cuando Dios le dijo que lo hiciera, de la manera que Dios le dijo que lo hiciera. Because if you read it, you interpret it to mean that Abraham did it the way God told him, when he told him, and how he told him to do it. Pero no fue así. But that's not the way things happened. Dios le dijo que se fuera God told him to leave, y luego pasó el tiempo. and then time went by. Cuando eventualmente se fue, When he eventually left, finalmente se fue a como se le había dicho anteriormente. he finally left the way he was told to leave before. Pero no es porque lo hizo inmediatamente. But it wasn't because he did it immediately. Incluso aquí hay algo que estudiar. Los detalles en Génesis 12 vinieron antes que lo que se describe en Génesis 11. And there's something to be studied here because the details in Genesis 12 come before what's described in Genesis 11. Y es muy sencillo, ¿por qué? Porque Moisés al escribir los primeros 5 libros de la Biblia, And that's very simple. That's because when Moses wrote the first 5 books of the Bible, en el lo que ahora se conoce como el capítulo 11 de Génesis, what is now known as chapter 11 of Genesis, el contexto de estudio es la genealogía hasta Abraham. the concept of study is genealogy all the way through Abraham. Y en ese contexto, Moisés da los detalles de lo que pasa. And in that context, Moses gives us the details of what happened. Pero luego en el capítulo 12, entonces regresa al comienzo de la historia. But then in verse 12, he goes back to the beginning of the story. Y entonces, lo que no nos dice la Biblia explícitamente es lo que voy a explicar ahorita mismo. And so what the Bible doesn't say explicitly is what I'm going to explain. Cuando Dios llamó a Abraham y le dijo, vete de tu casa y de tu tierra y de tu parentela, So when God called Abram and said, leave your home, your land, and your family, Abraham tenía 55 años. Abraham was 55 years old. Si usted puso atención a lo que leímos anteriormente, la Biblia dice que cuando Abraham salió con Lot tenía 75 años. If you pay attention to what the Bible says, it says that when Abraham left with Lot, he was 75 years old. ¿Qué pasó con los 20 años, pues? What happened with those 20 years? ¿Sabe qué pasó por 20 años? Do you know what happened for 20 years? ¿Hago o no lo hago?
Should I do it or should I not do it? Chanfle, que estos ídolos me traen lana. Man, these idols, they pay. Y mi papá se va a enojar si él es el dueño de la tienda. My dad's going to get mad because he's the owner of the store. Él las hace, pero yo las vendo por comisión. He makes them, but I sell them through commission. Se quedó en lo mismo He stayed the same por un buen rato. for a good while. Y no salieron de inmediatamente. And they didn't leave immediately. ¿Sabe por qué salieron eventualmente? Do you know why they left eventually? Porque llegó una tragedia a la familia. Because there was a tragedy in the family. Hubo una muerte. There was a death. Y porque hubo una muerte en la familia, And because there was a death in the family, el papá de Abraham que hacía los ídolos, de repente dijo, yo creo que sí, mejor hacemos caso. Abraham's dad, who used to make the idols, said, you know what, I think we should be obedient. Abraham no se despendía de su papá. Abraham wouldn't leave his father. Dios lo llamó a los 55 años, pero no se fue cuando lo llamaron. God called him when he was 55, but he didn't go when he was called. Para que entienda lo que estoy diciendo, vamos a ir a Génesis 11:28 In order for you to understand what I'm saying, we're going to go to Genesis 11:28. y luego al 31, porque eso explica todo el por qué salieron y no salieron. And then verse 31, because it explains why they didn't leave. Dice Génesis 11 que Harán, que era el hermano mayor de Abraham, murió en presencia de su padre Terah. Tal vez la versión suya de la Biblia dice Taré. Y dice que en Ur de los Caldeos, que era la tierra donde nació. Y Terah tomó a su hijo Abraham y a su nuera Sarai y a su nieto Lot, hijo de Harán, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, se quedaron ahí. And it says, Haran died in the presence of his father Terah, in the land of his kindred, in Ur of the Chaldeans. Terah took his son Abram, his grandson Lot, son of Haran, and his daughter-in-law Sarai, the wife of Abram. And together they set out to Ur, the Chaldeans, to go to Canaan. But when they came to Haran, they settled there. Dios les dijo, Abraham, Sarai, solitos, váyanse lo más rápido posible. God said, Abram and Sarai, just the two of you, you have to go as soon as possible. Pero no lo hicieron. But they didn't do it. Llegó una tragedia. There was a tragedy. Yo no creo que la tragedia llegó porque Dios quería castigarlos. I don't think the tragedy came because God wanted to punish them. Pero la tierra era un mundo muy violento, tal y como lo es ahora. But the world was very violent, a very violent place, much like it is today. Por ejemplo, el día viernes por mi casa, en un casco, hubo un tiroteo For, dentro exam- de la tienda. for example, on Friday, close to my house, there was a shooting at Costco inside the store. La gente andaba haciendo compras y de repente salieron balas. People were out shopping, and all of a sudden, they were getting shot at. Pues algo muy interesante. It was something very interesting. Jesús dijo que en los días cuando Él iba a regresar, que el mundo iba a ser como en los días de estos tiempos. Interestingly enough, Jesus said that in the days when he would return, the world would be a lot like the times they're describing here in the Bible. Era un mundo violento, It was a violent time, confundido, confounded. que no creía en Dios, pero creía en muchas cosas. People that didn't believe in God, but they believed in a whole lot of other things. Y llegó la tragedia And then tragedy struck. y finalmente accedieron a salir. And they finally agreed to leave. La tercera herramienta que Dios usa se llama obediencia. The third tool God uses is obedience. Nada cambiará la vida suya como su obediencia. Nothing will transform your life like obedience. Porque obediencia es dejar atrás lo que yo quiero hacer y lo que yo sé hacer Because obedience is leaving behind what I want to do and what I know to do en favor de hacer las cosas como Dios dice. in favor of doing things the way God's asking me Se to do. dice que la definición de la locura es hacer las cosas siempre de la misma manera y esperar un resultado diferente. It's said that the definition of insanity is to do things the same way, expecting a different outcome. Si usted quiere un resultado diferente, If you want a different result, tiene que hacer algo you diferente. have to do something different. Y ese hombre estaba siendo llamado a hacer algo diferente, And this man was being called to do something different, a ir a un lugar diferente, to go to a different place, a aislarse de lo que lo atrapaba e ir a una diferencia, a un estado de vida diferente.
to isolate himself from the things that trapped him and to go to a different lifestyle. Escúcheme, Dios siempre bendecirá su obediencia. God will always bless your obedience. Deuteronomio 28 dice, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para fielmente guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Deuteronomy 28:1 says, Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all of his commandments which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth. Quiero que anoten lo siguiente en sus notas. Please write the following in your notes. Las promesas de Dios son condicionales. La obediencia nos califica para recibir su cumplimiento. God's promises are conditional. Obedience qualifies us to receive their fulfillment. Abraham demoró en salir de Ur de los Caldeos Abram delayed leaving Ur of the Chaldeans porque dependía de lo que ese país significaba para él. because he depended on what that country meant to him. Y finalmente salieron, And they finally left. pero salió con toda la bola de gente. But he left with his whole family. Le dijeron que saliera solo con la señora y se trajo a toda la tropa. God said, just leave you and your wife, but he took everybody with him. Y luego dice que todos los plebes, que dice todos los siervos que habían adquirido en la tierra, o sea que venían 1,000,000 de esclavos detrás de ellos. And it says that all the slaves and workers came with them as well. Y finalmente llegan a una ciudad y su papá dice, ¿saben qué? Aquí es mi rancho y aquí nos quedamos. And finally they arrived at the city and his father said, you know what? I like this place. We're staying here. Si usted lee Génesis 11, se dará cuenta que el padre de Abraham era de esa ciudad llamada Harán. If you read chapter 11, you'll know that Abram's dad was from that nation called Haran. Lo que le voy a decir es que la palabra Harán significa demora o atraso. But I'll tell you that what Haran means, it means delayed. Salieron del estancamiento So they left from being stagnant. y sí le echaron ganas, aunque venía mal acompañado, todavía le iba echando ganas. And they tried, even though they came with the wrong company, they were still trying. Y llegan a un lugar y dice, aquí nos quedamos. And they arrived at this place called Haran. They said, we're going to stay here. Otro atraso. Another delay. No quiere decir que la ciudad era llena de gente atrasada, It doesn't mean that the place was filled with people that were delayed. sino que la ciudad misma se llamaba atraso. Instead, the city itself was called delayed. Imagínese, ¿de dónde vienes? Del atraso. ¿Y tú? So they're like, where do you come from? I come from being delayed. No, pues yo vengo de la ciudad vecina, fracaso. I'm coming from the neighboring city, failure. ¿Qué pasó con las ciudades? ¿Por qué le ponen así los nombres, verdad? Pero ahí llega Abrancito But then Abraham gets there a perder 5 años más. to lose 5 more years. Finalmente muere su papá. Finally, his dad passes away. Y dice la Biblia en Génesis 12, And then the Bible says in Genesis 12, versículo 4, verse 4, que por fin salieron de Harán. that they finally left Haran. 75 años tenía de edad. And now he was 75 years old. Hay gente que conoce a Dios anteriormente en sus vidas, There's people that know about God ahead of time. in pero their lives. postergan hacer un compromiso con Dios porque dicen, no, cuando salga de la escuela lo voy a hacer. But they delay having a commitment to God because they say things like, well, I'll wait till I'm done with school. Cuando tenga hijos lo voy a hacer, los voy a llevar a la iglesia. I'm going to do it when I have children. I'm going to take them to church. Y luego los niños nacen y los ponen en cada deporte conocido a la humanidad. And then the kids come, they put them in every sports team known to humanity. No, cuando se gradúan y se casen voy a ir a la iglesia. You know what? No, when they graduate and they're married, I'm going to go to church. Cuando esté a punto de morirme, When I'm about to me die, muero, voy a la iglesia. I'm going to go to church. Tengo un pariente que dice que cuando él se muere, que cuando venga Jesús por la iglesia, que se le va a agarrar a su señora de la falda y se va a ir hacia el cielo. I have a family member who says that when Jesus comes to pick up his church, he's going to hold on to his wife's skirt so he could have a ride there. Que la use de paracaídas, así no se va uno al cielo. That's not how you get to heaven. No postergue para mañana una relación con Cristo, Don't delay for tomorrow a relationship with Christ porque su corazón se va a endurecer más. because your heart will only become more hardened. Usted se va a acostumbrar más a su fracaso y a su pecado. You're going to get used even more to your failure and your sin. Se va a afianzar más a la dependencia falsa. You're going to hold on more to a false dependence. No deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Don't leave for tomorrow what you can do today. Dele su corazón a Cristo hoy mismo. Give your heart to Christ today.
Finalmente, Dios hizo lo siguiente. Finally, this is what God did. Dios pintó una imagen de fe en el corazón de Abraham acerca de su propósito mayor. God painted an image of faith in Abraham's heart of his great purpose. ¿Nunca has visto los comerciales de pérdida de peso? Have you ever seen those weight loss commercials? Que le ponen a la persona así cuando pesaba 400 libras And they'll put the picture of the person when they were 400 pounds. y luego lo ponen ahí cuando pesa 180. Then they'll put a picture of the person when they're 180 pounds. Y dice, si tú también compras esas pastillas, vas a perder 220 libras. And if you buy these pills, you're also going to lose 220 pounds. ¿Nunca ha ido usted a ver los carros al dealer solo para echarle un ojo? Have you ever gone to the car dealer just to look at the cars? Y luego le dice el vendedor, ¿por qué no la manejas? And then the car salesman says, why don't you take it out for a test drive? Sin compromiso, pruébalo para ver. You don't have to commit to anything. Just take it out for a test drive. Esos son métodos de venta. Those are sales methods. Saben de que si usted puede imaginarse esa cosa en su futuro, They know that if you can imagine that thing in your future, usted va a quererlo. you're going to want it. Pero ellos saben de que si usted puede verse en el carro, aunque el carro nuevo lo lleve a una mala vecindad, que usted se lo lleva a su casa. But they know that if you can see yourself in that car, even if that brand new car is driving you to an ugly neighborhood, you're still going to take that car home. Eso fue lo que Dios hizo con Abraham. And that's what God did with Abram. Le dice, hey, tengo algo mejor para ti. He said, I have something better for you. No tienes hijos. You don't have children. Imagínate con un hijo tuyo Imagine yourself with your little boy y con nieto. and with a Y grandchild. luego los llevas al parque. And then you can take him to the park. Y luego tu nieto tiene hijos. And then your grandchildren will have Y kids. tú te mueres y les dejas todo el dinero que te voy a dar. And then when you pass away, you're going to leave them with all the money that I give you. Y luego toda la tierra que te voy a dar va a ser para ellos And también. then all the land that I'm going to give you will be for them as well. Y no solamente eso, pero se van a multiplicar y van a ser millones. And not only that, they're going to multiply and they're going to be millions of them. Ya no te van a decir el barbón. They're not going to call you the, Whatever. Ya no te van a decir por apodo, ahora te van a decir, hey, ahí viene el que recibió la promesa de Dios. now they're going to look at you and say, here comes a man that received God's promise. Para ser claro, así es como lo hizo Dios. And to be clear, this is how God said it. Versículo 2 y 3 dice, yo haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. In verses 2 and 3, God says, I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and and you will be a blessing. I will bless those who bless you and I will curse those who curse you. And all peoples of the earth will be blessed through you. Quiero que escuchen lo que Dios le estaba diciendo a este hombre. But I want you to hear what God is telling this man. No puedes tener ni un solo hijo. You can't have a single child, Haré de ti una nación. but I'm going to make a nation out of you. Tú te sientes que estás bajo maldición. You think you're under a curse. Yo te bendeciré. I'm going to bless you. Dice, tú piensas que eres definido por tus apodos y tus fracasos. You think you're defined by your failures and your nicknames, Dice, no, yo te daré un nombre grande. but I will make your name great. Dice, y tú, Abraham, serás bendición. And you, Abraham, will be a blessing. Y luego le dice, y no solamente eso, And not only a that, los que te bendigan, whoever blesses you, les va a ir bien. they're going to be blessed too. Y a los que te maldigan, And whoever curses you, pobrecito de ellos. I feel sorry for them. Dice, y en ti, And in you, toda la gente de la tierra, all the people of the earth, de aquí en adelante, from here on out, por toda la eternidad, for all eternity, serán bendecidas por medio de ti. will be blessed through you. ¿Qué promesa le hizo a este hombre? What a great promise, God. Hay una gran lección que quiero que entendamos esta mañana. And there's a lesson here. Las promesas de Dios son de acuerdo a su plan y propósito para nuestra vida. God's promises are according to his plan and purpose for our lives. Dios le dijo a Abraham, yo voy a hacer algo grande contigo, God told Abraham, I'm going to do something great with you porque yo ya lo planifiqué. because I've already planned it. Voy a darte hijos, I'm going to give you children porque yo ya lo planifiqué. because I've already planned it. Voy a hacer tu nombre grande entre las naciones, I'm going to make your name great among the nations porque tú eres la persona que he escogido. because you're the person I've chosen.
Todas las promesas de Dios, dice la Biblia, que en Él son sí y son amén. The Bible says that all of God's promises are yes and amen. Y todas las promesas que Dios le hizo a este hombre era porque Dios tenía un propósito mayor en la vida de And él. all the promises God made to this man was because he had a greater purpose for him. Ahora, las promesas de Dios tal vez no se parezcan a lo que usted y yo queremos, Now, God's promises may not always look like what you and I want. pero se parecen a lo que Dios ha planificado. They look like what God has planned. La cuarta herramienta que Dios usa se llama confianza. The fourth tool God uses is trust. Dios nos pide y nos demanda confianza. God asks and demands trust Él of quiere us. que descansemos en Él, He wants us to rest in him, pero nosotros no queremos eso. but we don't want that. Y déjeme dar un ejemplo. Por ejemplo, nosotros hablamos de casas y propiedades. And for example, we speak about houses and properties, Dios nos habla de un hogar. and God speaks of a home. ¿Sabía usted que hay una diferencia entre una casa y un hogar? Did you know that there's a difference between a house and a home? Usted puede tener una casa cualquiera y no ser hogar. You can have any house and it may not be a home. Pueden vivir en una mansión matándose y divorciándose. You can live in a mansion where you're killing yourselves and divorcing. Puede ser feliz en algo muy sencillo. And you could be very happy in something very simple. Usted y yo pedimos cosas. You and I ask for things. Dios nos habla de propósito. God talks to us about purpose. Usted y yo hablamos de carros y transporte. You and I talk about cars and transportation. Dios nos habla no de carros, nos habla de nuestro caminar. But God speaks to us not about cars, but about the way we walk. ¿Usted conoce la diferencia entre un carro y nuestro caminar? Do you know the difference between a car and our way of walking? Usted puede manejar a muchos lugares y no ir a ningún lado en su vida. You can drive to many places and not go anywhere in your life. Pero Dios nos habla de un caminar. But God speaks to us about our walk. Y la Biblia dice que Él afirma los pies del justo And the Bible says that he affirms the feet of the just y que Él dirige sus pasos. and that he directs his steps. Usted y yo hablamos de cosas, Dios nos habla de propósito. You and I speak about things and God speaks to us about purpose. Usted y yo hablamos de seguridad y de protección. You and I talk about security and protection. Dios nos habla de confianza y de fe. And God speaks to us about trust and faith. Usted y yo hablamos de venganza. You and I talk about revenge. Dios nos habla de perdón. But God speaks to us about forgiveness. Nuestro lenguaje es muy diferente al de Dios. Our language is very different from God's language. Y nuestros deseos son muy diferentes a los de Dios. And our desires are very different from God's. Pedimos cosas, We ask for stuff. pedimos casas, We ask for houses. pedimos sentirnos bien, We ask to feel good. pedimos lucir bien, We ask to look good. pedimos que nos vaya bien. And that everything would go well for us. Dios no nos habla de esas cosas tanto. God doesn't speak to us about those things very much. Dios nos habla acerca de propósito, God speaks to us about purpose, nos habla de planes, about plans, nos habla de seguridad, about security, nos habla de confianza, about trust, nos habla de crecer, about growth. nos habla de ir hacia el He frente, talks to us about moving forward, nos habla de triunfar, about being triumphant. nos habla acerca de cómo ir al siguiente nivel aquí en la tierra He speaks to us about how to go to the next level here on y earth cómo tener seguridad eterna en el cielo. and how to have eternal security. Dios no pierde el tiempo hablando de cosas, God doesn't lose time talking about porque stuff Jesús dijo que estas señales seguirán a los que creen. because Jesus said that these signs would follow those who believe. Las cosas fueron diseñadas a seguirle al que cree, Things were designed to follow those who believe. pero el que no cree sigue las cosas. But those who don't believe follow stuff. Y esa es una gran diferencia. And there's a big difference between the two. Siga a Dios Follow God y deje que las cosas le sigan a usted. and let things follow you. Dios quiere cambiar nuestra manera de hacer las cosas. God wants to change the way we do things. Y es lo que quería hacer con este hombre Abraham And también. that's what he wanted to do with this man, Abram. Y por eso tuvo que sacarlo de su And comodidad. that's why he had to take him out of his comfort. Tuvo que sacarlo de su cultura. He had to take him out of his culture Tuvo que sacarlo de aquellas cosas en las cuales él tenía confianza. and take him out of the things that he trusted in. Y tuvo que sacarlo a un lugar de que él no conocía. And he had to move him to a place he didn't know. Y aunque lo hizo tardemente, And even though he did it late, por fin obedeció. he finally obeyed. Por fin siguió. He finally followed. Por fin creyó He correctamente. finally believed correctly. La Biblia dice que él creó y Dios se lo contó como justicia. The Bible says that he believed and God counted it as justice. Dios dijo, me cree. God said he believes me. Por lo tanto es mi amigo. Therefore, he's my friend. Y donde yo voy, And wherever I go, me va a seguir. he's going to follow me. Y si yo voy para arriba, And if I go up, Él va conmigo. he's coming with Y me. si yo voy hacia adentro, And if I'm going in, Él va conmigo. he's coming with me. Y si yo salgo afuera, And if I go out, Él me sigue hacia afuera. he's following me. Y dice la Biblia que Dios lo guió a Él por toda la tierra.
And the Bible says that he guided him throughout the earth hasta llevarlo a su heredad. until he came to his land of inheritance. Usted y yo somos su heredad. We are his inheritance. Si usted cree en Jesucristo, usted es parte de la heredad de Abraham, If you believe in Jesus, you're part of that inheritance. porque estuvo dispuesto a soltar lo que lo atrapaba, Because he was willing to let go of that which trapped him, aquello que lo mantenía atrapado y dependiente. that which kept him dependent and trapped. Abraham lo soltó. Abraham let go of it. Y en el desierto And in the desert, aprendió. he learned. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. And this is what God wants to do with us. Nuestra historia se parece a algo a la de Abraham. Our story is very similar to Abram's. Dios quiere hacer algo God wants to do something con su casa. with your home. Dios quiere hacer algo para engrandecer su nombre. God wants to do something to make your name great. Dios quiere bendecirlo. God wants to bless you. Quiere que usted sea bendición. He wants you to be a blessing. Pero ¿cuánto tiempo más nos mantendremos aferrados a lo que nos daña? But how much longer are we going to hold on to the things that hurt us? ¿Cuánto más dependeremos en ídolos y santos y falsedades? How much longer are we going to hold on to falsehood and idols? Cuando Dios nos llama a una relación, When God is calling us to a relationship, nos llama a amistad, when He's calling us to a friendship, nos llama a una aventura. when He calls us to an adventure. Ese es el reto de esta mañana. And that's the challenge this morning. ¿Por qué no oramos juntos? Let's pray together this morning. Oramos porque nosotros también nos demoramos en obedecer. We pray because we too delay in obeying. También nos aferramos a cosas We also hold on to stuff y a tradiciones. and traditions. Nos cuesta obedecer a todos, And it's hard to obey. pero Dios nos llama a una nueva aventura. God calls us to a new adventure. Dios quiere consagrarnos hacia Él. God wants to consecrate us to Him. Así que vamos a orar juntos esta mañana.